Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a iniciar con la unidad número 1, que es Introducción al paradigma de la programación orientada a objetos, donde lo que vamos a revisar es o son los conceptos referentes a este paradigma que en su parte teórica nos permitan conocer de manera general el funcionamiento de este paradigma. Los temas que se van a revisar son dos. El primero es conocer los elementos del modelo, clases, objetos, abstracción, modularidad, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Y el segundo tema que es el lenguaje de modelado unificado a través del diagrama de clases. Como parte inicial, nosotros recordamos que los lenguajes de programación han ido evolucionando a partir de su creación y en un principio solamente eran lenguajes que estaban relacionados directamente con la máquina, lenguajes ensambladores, donde pues era complejo, ¿verdad?, las instrucciones que se manejaban. Y en la actualidad se utilizan lenguajes más simples que van orientados a el lenguaje natural, que la computadora pueda entender con instrucciones básicas lo que nosotros queremos que haga, ¿no? Casi dictarle a la computadora y que pueda llevar a cabo ciertas acciones. Pero para esto pues han ido cambiando, han ido evolucionando a través de los años. Ahora, dentro de estos lenguajes de programación, cualquier lenguaje de programación que nosotros utilicemos debe tener o debe cumplir con ciertas características, cierta estructura. De manera general, todos los lenguajes de programación deben tener una sintaxis y una semántica, donde la sintaxis nos va a decir de qué manera tenemos que acomodar cada instrucción para que no nos genere ningún error. Por ejemplo, dónde van los paréntesis, dónde o cómo nosotros escribimos cada una de esas instrucciones. Cada lenguaje de programación puede tener su propia sintaxis y digo, algunos pueden ser muy similares, pero todos los lenguajes de programación deben tener una sintaxis. El otro elemento es la semántica, la cual tiene que ver con el significado que tenga cada una de esas instrucciones dentro del programa. Por ejemplo, si yo estoy programando en un lenguaje C que diga, pues necesito imprimir un mensaje en pantalla, pongo un print o un print F, dependiendo. Si estoy utilizando un lenguaje Java, pongo un significado dependiendo el lenguaje de programación. Entonces, todos los lenguajes de programación también deben tener una semántica. Ahora, si nosotros queremos crear o generar un programa, existen diferentes formas en las cuales podemos empezar a programar. Para ello, nosotros tenemos los paradigmas de programación, los cuales son como reglas que nos van diciendo de qué manera nosotros vamos a poder programar y cuál sería la estructura que debemos seguir para poder programar. Existen principalmente 4 paradigmas: el paradigma imperativo, paradigma declarativo, funcional y el orientado a objetos, que es el que vamos a trabajar a lo largo del curso. En cuanto al primer paradigma, que es el paradigma imperativo o por procedimientos, tenemos 3 ejemplos. Todas las instrucciones que nosotros vayamos a realizar están estructuradas a través de procedimientos. Y hay algunos que hayan revisado algunas ejemplos, no sé, por ejemplo en Pascal se utiliza mucho el proc, igual quizá en ensamblador también se utilizaba mucho esta parte de procedimientos, pero no como base. En cuanto a Pascal, pues sí, todo es en base a procedimientos como tal. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a realizar es o está estructurado en base a procedimientos o procesos que nos permiten generar esas instrucciones para que entienda la computadora. El siguiente paradigma es el paradigma declarativo. Aquí el ejemplo que nosotros tenemos es Prolog, donde lo que se va a hacer aquí es establecer a través de lógica relación
dentro de los diferentes elementos en cuanto a nuestro programa. Por ejemplo, si nosotros queremos definir un programa que nos permita hacer un control de viajes, debemos definir una relación entre, por ejemplo, los destinos, los horarios, el pasajero, para generar ese programa que nos permite establecer o que nos permita hacer esos viajes, ¿no? Entonces, aquí eh, principalmente es lógica, cómo nosotros vamos estableciendo diferentes relaciones dentro de los elementos que forman parte de nuestro programa. Tenemos posteriormente el paradigma funcional. Como su nombre lo dice, se basa en el uso de expresiones y funciones para poder dar solución a nuestro problema. Y aquí nosotros tenemos o debemos buscar tener funciones mucho más simples y de esa forma ir dando solución a nuestro problema. Y ya después tenemos funciones un poquito más complejas, conforme vamos teniendo problemas más complejos, pues ya ahí se va haciendo manejo de este tipo de funciones. Y aquí el lenguaje que utiliza este paradigma es Lisp. Por ejemplo, si nosotros queremos realizar una suma, que es algo muy básico, tenemos que hacer una función que nos permita obtener esa suma. Si por ejemplo suma y o requerimos el número 1 y requerimos el número 2 y poder hacer esta suma como tal. Si queremos hacer un promedio de la misma manera, tenemos que hacer una función que nos permita obtener ese procedimiento como tal. Por último, tenemos también el paradigma orientado a objetos, que como les mencionaba, pues es el que nosotros vamos a estar trabajando a lo largo del curso, donde en este paradigma se basa en dos conceptos, clases y objetos. Además de ello, nosotros requerimos conocer algunos otros términos que van directamente relacionados con clases y objetos. Dentro de estos términos tenemos los siguientes, les mencionaba. Clase, objeto, que son los elementos básicos, abstracción, modularidad, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Son los conceptos o elementos básicos de este paradigma. A continuación, vamos a revisar la definición de cada uno de ellos. Nuestro primer concepto es el concepto de clase. Una clase nos permite representar o agrupar el comportamiento de un conjunto de objetos, de un conjunto de elementos. Nosotros pudiéramos ver una clase como una plantilla que nos permita crear objetos. Dentro de esa plantilla nosotros debemos de asignarle cierta información para que a partir de ella podamos crear esos objetos. Ahora, cuando nosotros creamos un objeto, lo que estamos haciendo es una instancia de esa clase. Ahora, una clase debe estar compuesta por tres elementos principalmente. El nombre, que es el primer elemento que nosotros vamos a definir. Después vienen los atributos o características. Y por último tenemos los métodos o funciones que lleva a cabo esa clase. Ahora, los atributos son todas las características que nosotros pudiéramos definir de esa clase. Por ejemplo, en cuanto a la lavadora, dice que tiene una marca, un modelo, una capacidad. En cuanto a el auto, tiene una marca, un modelo, un color y un tipo. Ahora, los métodos tienen que ver con las funciones que lleva a cabo esa clase. Por ejemplo, programar, poner ropa, cerrar la puerta, lavar, o en el caso del auto, desplazarse, detenerse. Y aquí una característica, un punto importante a mencionar es que no solamente es definir esos atributos y métodos, sino que también nosotros ya, en cuanto a la parte de programación, debemos asignarle ciertos datos. Por ejemplo, si nosotros nos enfocamos en cuanto a el ejemplo del auto, la marca, de qué tipo de dato debe ser, si es un tipo string, el modelo es un tipo string, el color igual también puede ser un tipo string, el tipo es un tipo string. Nosotros tenemos que asignarle también el tipo de dato.
Por ejemplo, aquí en la clase punto dice, tenemos los atributos X y Y que van a ser de tipo float. Y en cuanto a los métodos, tenemos el método trasladar y tiene dos parámetros A y B. Y en cuanto a distancia, también tiene un parámetro que es punto. Entonces, aquí tenemos que ser ya específicos. Digo, ya cuando veamos el diagrama de clases al final de la unidad, vamos a ver que tenemos que asignarle esa información. Entonces, una clase nos permite agrupar características y funciones de un objeto como tal. Ahora, ¿a qué se refiere el concepto de objeto? El concepto de objeto no es otra cosa que asignarle valores a las características y métodos que nosotros definimos en una clase. Es decir, ya definir el comportamiento como tal de ese objeto. Ahora, cuando nosotros creamos un objeto, lo que estamos haciendo es la instancia de una clase. Un objeto tiene un tiempo de vida, se le asigna un espacio en memoria. Cuando nosotros lo creamos, automáticamente se le asigna un espacio en memoria y tiene un estado. El estado va a estar definido por las características que nosotros le asignemos a cada uno de esos atributos. Por ejemplo, aquí tenemos la clase auto donde ya le estoy asignando valores a nuestras características o atributos y métodos. Dice marca Chevrolet, modelo Silverado, color rojo y capacidad 5 personas. El método de acelerar en este momento está en falso, detenerse también está en falso y desplazarse está en verdadero, es decir, el objeto en este momento, el auto se está moviendo como tal. Entonces, aquí al crear un objeto lo que estamos haciendo es asignarle valores específicos. Y les digo, recuerden aquí también, cuando creamos un objeto estamos creando una instancia de una clase. Ya igual, ustedes pueden ir revisando, pueden ir ahí trabajando con algunos ejemplos donde creen alguna clase y le asignen y también hagan la creación de un objeto. Aquí les voy a dejar, por ejemplo, que ustedes generen la clase teléfono, la clase computadora, y ya ustedes definan cuáles serían los atributos y métodos en cada uno de ellos y posteriormente creen un objeto para cada uno de ellos, ya para que ustedes puedan ahí practicar en cuanto a estos dos conceptos. El siguiente concepto que vamos a revisar es el concepto de abstracción. Y aquí nos menciona que en cuanto a definición, abstraer se refiere a suprimir u ocultar detalles de un proceso. Si nosotros lo enfocamos a una clase, lo que vamos a hacer es ocultar información de esa clase para que no todas las clases puedan visualizar tanto los métodos como atributos que tiene esa clase como tal. De igual manera, también este concepto de clase abstracta lo vamos a ver por unidad número 4, donde dice que es una clase de la cual nosotros no podemos crear o instanciar objetos. Este concepto más adelante lo vamos a revisar. Otro concepto importante es el concepto de modularidad, la cual consiste en dividir nuestro programa en módulos de tal forma que nuestro problema sea cada vez más simple. Y a través de la modularidad lo que nosotros vamos a hacer es que la dificultad de nuestro problema sea mucho más pequeña, ¿no? Que nosotros hagamos que el programa se vuelva más fácil. Y modularidad se refiere a que nosotros trabajemos con métodos. ¿Cómo yo puedo dividir el programa en pequeñas partes que tengan sentido propio y no solamente para que sea más sencillo el problema, sino que también esos métodos nosotros los podamos reutilizar? Por ejemplo, donde también tenga que hacer una suma, me lo pueda llevar y lo pueda reutilizar. Entonces, modularidad es el manejo de métodos que nos permita hacer más simple nuestro problema. Tenemos el concepto de encapsulamiento. Este concepto es realmente importante dentro del paradigma orientado a objetos,
ya que el encapsulamiento nos permite organizar los datos de tal forma que nosotros podamos definir y decidir quién puede tener acceso a la información de una clase. Y el encapsulamiento se refiere a que nosotros eh, sepamos o controlemos más bien el acceso a los datos dentro de una clase. ¿Cómo yo puedo ocultar cierta información a diferentes clases? ¿Quiénes sí pueden visualizar esa información? Para ello, en la encapsulación se manejan niveles de acceso. Estos niveles de acceso tienen que ver con quién sí puede acceder o quién no puede acceder a los datos dentro de una clase. Para ello se manejan 3 niveles de acceso. Dentro de nuestro primer nivel de acceso, que es el nivel más bajo, es el público, donde una clase puede compartir atributos y métodos con todas las clases. Dentro de programación nosotros lo vamos a revisar a través de public. Y ya cuando empecemos a hacer ahí los ejemplos en cuanto al manejo de clases, la clase public va a ser la que nos va a permitir que la clase pueda compartir tanto atributos y métodos con todas las demás clases. Tenemos después el método o el nivel de acceso protegido, donde aquí solamente se pueden compartir datos con clases heredadas, donde nosotros podemos heredar tanto atributos como métodos o compartir. Y aquí dentro de programación nosotros vamos a utilizarlo a través de la palabra reservada protect. Por último tenemos el modo privado, donde en este último nivel de acceso todos los datos están restringidos. Solo nosotros podemos acceder a ellos a través de métodos. Y si yo quiero acceder a algún atributo, tengo que hacerlo a través de algún método. Por ello es que es el nivel más alto de protección dentro de una clase. Y aquí nosotros vamos a utilizarlo a través de la palabra reservada private. Ahora, estos 3 niveles nosotros los vamos a utilizar ya a partir de unidad número 2 para poder definir qué sí podemos compartir en cuanto a atributos y métodos y qué no. Tenemos el siguiente concepto, que es el concepto que rige la programación orientada a objetos, que es el concepto de herencia, donde lo que nosotros vamos a hacer es compartir atributos y métodos. Una clase puede compartir tanto atributos como métodos a clases derivadas. Y aquí nosotros vamos a tener dos conceptos importantes, superclase y subclase, donde una superclase tiene características, tiene funciones que puede compartir con otras clases. Y nosotros podemos ir generando también diferentes niveles de herencia. Y ahí no existe como tal un límite que nosotros digamos, solamente puedo compartir en 2 clases. Nosotros podemos ir haciendo diferentes niveles para poder ir compartiendo atributos y métodos. Pero además, cada una de las clases también puede ir agregando otros atributos y métodos e ir heredándolos. Este concepto de herencia lo vamos a trabajar en unidad número 3. Por último, tenemos el concepto de polimorfismo, donde el concepto como tal, polimorfismo, muchos, morfos, forma, muchas formas, se refiere principalmente al manejo de métodos dentro de una clase, donde un método se puede comportar de forma diferente. Y el mismo método se puede trabajar de forma diferente. Por ejemplo, yo tengo el método mover. El método mover, si lo tenemos en la clase auto, se lleva a cabo de una manera. Pero este mismo método mover, si lo tenemos en la clase avión, se lleva a cabo de una forma diferente. También,
Si tenemos el mismo método mover, pero en la clase barco se lleva a cabo de una forma diferente. Entonces, a eso se refiere el polimorfismo, cómo un mismo método se puede comportar de diferente manera dependiendo dónde nosotros lo empleemos. Y este concepto de polimorfismo se utiliza mucho para la reutilización de código, cómo nosotros podemos llevarnos un mismo método y aplicarlo en clases de manera diferente. Y existen tres tipos de polimorfismo: polimorfismo de sobrecarga, polimorfismo paramétrico y de inclusión, que vamos a revisar en la unidad número 4. Y este concepto polimorfismo lo revisamos en la unidad número 4. Con esto cerramos los conceptos básicos del paradigma de programación orientada a objetos. Cualquier duda, cualquier pregunta, tenemos los contactos a través de correo, a través de Skype o inclusive aquí mismo dentro del video. Por el momento, hasta aquí le dejamos.